de Audiomercados. Alejandro, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estáis? Bueno, pues muy bien, al contrario de lo que podemos ver en el mercado, porque estamos viendo caídas, desde luego, en Europa, caídas que incluso llegan a superar el 2,5% en algunos índices, como es el caso, por ejemplo, en algunos momentos del MIPTEL italiano, también lo hemos visto en el DAX alemán. Hoy caídas, entiendo que sobre todo es para estos dos índices por el efecto y, bueno, pues las consecuencias que puede tener el hecho de que Rusia haya cortado el gas por completo a Europa, porque estos dos países son los más afectados. ¿Cómo estás viendo en general la jornada de hoy y sobre todo la reacción de la bolsa europea a esta decisión de Rusia? Porque entiendo que era el peor de los escenarios, se ha cumplido y bueno, estamos viendo caídas, pero 2,5% en el peor de los casos. Eso es, yo creo que buscábamos una jornada hoy tranquila, ¿no? Con Estados Unidos, con Wall Street, que estaba de festivo por el Día del Trabajo, y todo lo contrario, nos hemos encontrado una sesión de máxima intensidad. Ya lo veníamos con el cierre del viernes, con esa noticia de Gazprom cerrando el flujo del gas. Y bueno, pues yo creo que a pesar de esa noticia mala, hay que también contextualizar y efectivamente estamos viendo fuertes caídas en los mercados. Este es el gráfico del DAX, pero por lo menos los mínimos en este caso pues están aguantando. Yo creo que es una zona de soporte clave y estamos viendo además cómo el precio está consiguiendo rebotar tras tocar esos mínimos. Por lo tanto, por ahora, mientras no haya un cierre en diario de los 12.600 puntos en el DAX, vamos a pensar en un cierto rebote de alivio y sobre todo seguir la evolución de los próximos días, ¿no? Así que vamos a tomar este punto como soporte y en función también, porque los futuros norteamericanos tampoco están reaccionando de una manera muy agresiva, está siendo muy focalizado en Europa, ya lo apuntabas, sobre todo Italia, en este caso también Alemania, pero yo creo que vamos a ver lo que ocurre en los próximos días. De todas maneras, lo que está haciendo Rusia prácticamente desde el viernes, desde que se anunciara desde el G7 que iban a poner ese tope en el precio de venta del precio petróleo procedente de Rusia, pues por un lado han cortado el flujo del gas de Nord Stream 1 y ahora totalmente contracorriente, acaban de aceptar o acaban de acordar junto a la OPEP recortar la producción de petróleo en 100.000 barriles diarios, algo que hace 48 horas parecía inviable que Rusia fuera a apoyar esta propuesta, una propuesta que, bueno, pues que ya veíamos que está totalmente contraria a lo que buscaba Occidente. Estados Unidos llevaba semanas, y no meses, presionando a Arabia Saudí para aumentar la producción de petróleo, para evitar también el aumento de precios que se está viviendo en el mercado energético, y estamos viendo hoy cómo Rusia vuelve a dar una nueva jugada política, en este caso, y tocando de nuevo el mercado fuerte suyo, ¿no? Que es el energético. Así que tenemos ahora mismo varios frentes desde Rusia, pero bueno, los mercados de renta variable, a pesar de ello, están aguantando los mínimos, es buena señal. Vamos a ver el cierre de hoy. Es una pena que hoy no tuviéramos la entrada de Wall Street, porque podría también dar un cierto apoyo de cara a la sesión norteamericana, pero bueno, veremos qué ocurre mañana. Pero estos mínimos están aguantando bien, así que bueno, pues vamos a mantener un tono optimista, siendo en una situación actualmente, en un contexto macroeconómico realmente preocupante y muy complicado, ¿no? Alejandro, estamos viendo ya la reacción en el precio del petróleo de referencia en Europa. El petróleo Brent está subiendo un 3,6% ya hasta los $96,41 el barril. Yo te quería preguntar, bueno, si tú conoces desde tu punto de vista, pues cuál es el motivo detrás de esa decisión de la OPEP y del cambio de opinión de Rusia. Porque claro, en un momento en el que los precios están rondando los $100 el barril, ¿qué sentido tiene que los países productores de petróleo estén recortando la producción para subirlo todavía más? Pues efectivamente, aquí yo creo que es una jugada de nuevo política de Rusia en este caso, apoyando una propuesta que seguramente en otro contexto, o si el G7 el viernes no hubiese establecido ese tope del precio, seguramente no hubiéramos visto un consenso para sacar adelante un recorte en la producción de petróleo, todo lo contrario, ¿no? Efectivamente, lo que apuntas es que lo que nos dirige ahora mismo el sentido común es que deberían aumentar la producción, ¿no? Pero es verdad que estamos viviendo también una situación en la cual Rusia pues está haciendo este juego diplomático, político, intentando también presionar subiendo el precio energético, ¿no? Por lo tanto, con este recorte en la producción lo que consigue es el efecto rebote que estamos viendo en los precios. Los precios del crudo, del West Texas, empezaban ya a marcar nuevos mínimos. Estábamos prácticamente intentando romper la zona de los $86 y ahora rebotamos con fuerza. Es verdad que también hay otra serie de noticias. Ese acuerdo, esa posible vuelta al acuerdo nuclear con Irán, pues ha fracasado los intentos. La semana pasada
parecía que podían llegar a un acuerdo. Hubiera sido una buena noticia porque hubiera permitido que el petróleo de Irán hubieran vuelto a los mercados internacionales. Ahora mismo están bajo una sanción, en este caso, tras el incumplimiento del acuerdo nuclear. Por ahora parece que Estados Unidos no está dispuesto a que Irán vuelva a los mercados de petróleos internacionales y estamos viendo también ese efecto, ¿no? Hay que tener en cuenta que también la semana pasada, pues uno de los motivos de las caídas han sido esos confinamientos en China de nuevo ante la COVID. Ahora estamos viendo como un cierto, bueno, pues que ya el mercado está asimilándose, está descontando ya ese escenario, y yo creo que hoy ha sido una cuestión más política, en este caso con una reducción en el petróleo, y lo que está consiguiendo es volver a establecer el foco en el precio del petróleo, que está dando un cierto alivio, porque Rusia tiene claro, sabe perfectamente cuáles son sus herramientas de presión a Occidente, ¿no? Y en este caso está claro que es el sector energético, lo estamos viviendo en primera persona con el gas natural, con ese recorte del Nord Stream 1, y ahora en el petróleo, pues lo que quieren es volver a poner el precio de nuevo otra vez en cierto punto donde pueda hacer daño a las proyecciones de inflación, puedan por lo tanto generar una situación complicada para las economías occidentales. Hoy, mientras tengamos esta zona que se mantenga West Texas por encima de los $86, el siguiente objetivo tendrá que ser ir a buscar los $94,5. Así que, bueno, pues volvemos a asomar, ¿no? esa posibilidad de que veamos un crudo recuperar los $100 en las próximas jornadas, ¿no? Que sería también una noticia mala para las proyecciones de inflación y con todo lo que conlleva, ¿no? Por supuesto, en un contexto que tenemos esta semana bancos centrales con el BCE a la cabeza, pues que va a tener muy, muy en cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Alejandro, la otra cuestión de la jornada, desde luego, es lo que ha sucedido en el Reino Unido. Hoy teníamos que conocer ya el anuncio de quién iba a ser el nuevo primer ministro, sucesor de Boris Johnson. Ha sido primera ministra Liz Truss, exsecretaria de Asuntos Exteriores, y bueno, también conocida por varias polémicas que han surgido durante su campaña, los planes que pretendía llevar a cabo en el caso de que se convirtiera en primera ministra, entre ellos, por ejemplo, bajar los impuestos o también controlar exactamente cuáles son las funciones del Banco de Inglaterra, sobre todo esta última medida muy polémica que también tuvo efecto en el mercado de renta fija en el Reino Unido. Y por cierto, yo me quería fijar un poco en eso mismo, en la deuda británica hoy, en las rentabilidades, por ejemplo, de la deuda del bono a 10 años, que en estos instantes está subiendo un 2%. ¿Cómo entiendes tú, Alejandro, que se está tomando el mercado la decisión de los conservadores británicos de poner a Liz Truss como primera ministra británica? Pues efectivamente el nombramiento de Liz Truss ya estaba plenamente descontado, las encuestas apuntaban a que era la favorita y bueno, pues de cara a los mercados seguramente la presencia, en este caso como primer ministro de Rishi Sunak, hubiera sido más favorecedor en este caso para la renta variable británica. En este caso Liz Truss, precisamente por esos titulares, ¿no? que anunciabas anteriormente, que había establecido durante su campaña, pues establecía un poco su línea dura, ¿no? de negociación y sobre todo pues intentando entablar o volver a recordar, ¿no? en este caso a Margaret Thatcher, a intentar recuperar, ¿no? esa figura de la dama de hierro al frente del gobierno británico, ¿no? Así que vamos a ver hasta qué punto yo creo que va a poder o no realizar toda esa serie de medidas. Creo que sobre todo la del Banco Central de Inglaterra me parece muy complicada, sobre todo para un partido conservador en un momento tan complicado. Y bueno, pues más allá de ello, más allá de la propia reacción, que efectivamente el mercado británico es el mercado ahora mismo que mejor se está comportando, pero yo me fijaría en la libra esterlina, ¿no? Que estamos tocando ahora mismo mínimos anuales, estamos en el cruce contra el dólar norteamericano, lo que es el cable en este caso, el cable, estábamos por encima de 1,14 y bueno, pues estamos en una zona crítica, ¿no? Una zona la cual está sin duda afectada por la fortaleza que estamos viendo en las últimas semanas, los últimos meses prácticamente del dólar, pero vamos a ver si en esta zona empezamos a ver una reacción en el precio y ya una vez que tengamos claridad, vamos a ver ese primer discurso esta noche por parte de Liz Truss. Yo creo que va a ser clave ese discurso que pueda dejar, porque podría sentar las bases de lo que nos podemos encontrar de cara al gobierno británico. Vamos a ver el posicionamiento del Brexit, vamos a ver el posicionamiento sobre temas tan importantes como está siendo la crisis energética. Estamos viendo una situación muy complicada también en el Reino Unido.
Así que creo que a partir de ese discurso podríamos empezar a intuir y sobre todo lo vamos a poder comprobar y verificar si la libra esterlina empieza a rebotar. El primer objetivo sería buscar la zona de 1,19, o sea, sería un importante rebote, prácticamente son unos 400 puntos básicos, 400 pips en este caso de rebote, y en el caso de que los inversores crean, en este caso, o puedan dar máxima credibilidad de ese programa económico, del programa político que vaya a lanzar o que vaya a anunciar, en este caso Liz Truss. Vamos a ver también quién va a formar parte de su gabinete, si va a haber un fuerte cambio con respecto al anterior gabinete con Boris Johnson. Así que muchas claves sin duda a despejar. Habrá que estar muy pendientes de ese discurso, si sigue o no con ese tono tan agresivo que hemos visto hasta ahora. Pero eso sí, yo creo que la independencia del Banco Central de Inglaterra por supuesto va a continuar adelante y que, bueno, pues veremos un cierto paso atrás, ¿no? Una vez que ya ha conseguido convencer en este caso a los Tories y pueda ahora establecer en este caso el nuevo gobierno británico. Así que, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre en la libra esterlina, pero bueno, si en las próximas jornadas empezamos a ver un cierto rebote, en este caso para la libra esterlina, y buscamos la zona de 1,19, pues supondría que los inversores están recogiendo de buen grado el nuevo gobierno, en este caso liderado por parte de Liz Truss. Bueno, desde luego que vamos a estar muy pendientes de todo ello. Alejandro Wong, analista y CEO de Audiomercados, muchísimas gracias, como siempre. Nada.